encontramos en esta segunda predicación, enseñanza a la mañana del día de hoy. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Me considero pequeño delante de los grandes que se paran aquí a dar una enseñanza, ¿no? Es un honor que me concede el Señor el poder impartirles a ustedes la palabra del Señor y bueno, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para edificarlos el día de hoy. Así que te invito a que me acompañen en una oración para empezar el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Dios, te damos gracias, te damos honor y gloria. Gracias, Espíritu de Dios, que estás en medio de nosotros. Te glorificamos, te amamos, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Espíritu de Dios, que te pasees en medio de nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que penetre en nuestros corazones, Dios, para ser edificados, para caminar en conformidad como tú quieres que caminemos, Dios, a ese llamado santo, como tus hijos, Dios. Gracias por cada corazón que está aquí, mi Señor. Gracias por cada corazón dispuesto, mi Dios, a recibir tu palabra. Yo te pido que derribes toda dureza, Dios, en los corazones de nuestras almas, Señor. Podamos ser humildes para recibir tu palabra, Dios, para recibir esa agua limpia, Señor, que viene de tu trono celestial. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Amén. He titulado el mensaje del día de hoy, va a salir allí, Conociendo al Espíritu de Santidad. Y esta mañana quiero hablarles sobre los principales atributos de Dios, o el principal atributo de Dios, que es su santidad. Y no solo de este en sí, sino también cómo Dios nos ha permitido experimentar por medio de Jesús y su Espíritu el poder ser santos delante de Él y también experimentar su santidad. Así que me voy a estar paseando por el Antiguo Testamento para luego llegar al Nuevo Testamento y poderles dar un recuento de qué es lo que ha estado en el corazón de Dios para su iglesia, para nosotros sus hijos, en cuanto a su santidad y esa cercanía que Él quiere que tengamos con Él. Así que lo primero que nosotros necesitamos saber o entender es que Dios es santo. Este es uno de los atributos y el título más conocido de Dios. La Biblia habla más de su santidad que inclusive de su poder. Ahora, todo lo que ha sido creado, los ángeles, los querubines, los seres vivientes, los 24 ancianos, toda esa dimensión donde se mueve Dios ha sido impregnada por su santidad y por lo tanto es santo. Cuando Dios crea la tierra, cuando vemos en Génesis, vemos que el Señor dijo, después de haber hecho la creación, Adán y Eva dijo que esto era bueno. Quizás en ese momento no utiliza la palabra santo, pero entendiendo este atributo de Dios, de su santidad y que Él es perfecto, seguramente esa creación, y la Biblia lo da esa certeza, era perfecto y era santa. Ahora, cuando estaban Adán y Eva, ellos disfrutaban también de esa santidad. Seguramente en ese momento Adán y Eva tenían esa gloria donde podían comunicarse con Dios, donde podían establecer una relación tranquila, sin ningún tipo de impedimento para ver esta gloria, para estar en su presencia. Pero cuando entra la maldición del pecado, ahí en ese momento dejamos de estar dentro de los parámetros de Dios que se habían establecido o que Él mismo había creado. El tener comunión con Él, inclusive ellos pierden el entendimiento de esta gloria que estaban viendo. Su entendimiento es entenebrecido a causa de la maldición del pecado, a causa de esta maldad que empezaba a habitar en ellos. Estaban en gloria y a causa de esta
de esta naturaleza pecaminosa que había entrado por la desobediencia del hombre, su gloria es quitada, y por lo tanto también su entendimiento de la imagen de Dios. En este caso, la expresión de lo máximo, la máxima expresión de su santidad. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina, y Moisés lo va a describir en Éxodo capítulo 15, versículo 11, no va a salir ahí en la lámina, pero es el momento donde Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Habían abierto las aguas, y ya después de estar del otro lado en la tierra ya firme, empieza una celebración, y Moisés eleva un cántico y describe este atributo como el magnífico en santidad, y eso es impresionante. Ahora, la Biblia también nos habla de la hermosura de su santidad. Cuando vemos el Salmo 27:4, es el salmo que hemos estudiado, que hemos visto, lo sorprendente de esto es que David en su corazón demanda una sola cosa, y es contemplar su hermosura. Así que hay algo que pasa cuando nosotros, o mejor dicho, hay algo que está en el corazón de Dios, que Él quiere que sepamos sobre su santidad y cómo nosotros debemos acercarnos a Él. De verdad que esto es un tema que hay muchas áreas donde nos podemos agarrar, ¿no? Y pensando, bueno, Señor, ¿de dónde me agarro para poder hablar este tema tan difícil, tan profundo? Pero bueno, simplemente decidí como indagar un poco en la santidad del Señor. Pero en la Biblia también nos habla de que Él se conoce por el título de por amor a su nombre, no un título, sino como que Él se da a entender que todas las cosas que hace, las hace por amor a su nombre. A lo que vimos de David, la hermosura de su santidad, el santo, el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Así que luego de todo esto que sucedió en el principio, el primer momento donde vamos a ver que Dios empieza a mostrarse al hombre nuevamente como este Dios santo, es el momento en que se encuentra con Moisés. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si tienes tu Biblia, igual va a salir allí en la lámina. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Sabred, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Un detallito que se me olvidó. Entonces en este momento vemos como el Señor está llamando a Moisés, y lo primero que le dice a Moisés es: no te acerques. Obviamente Moisés no sabía nada de esto, porque era la primera vez que tenía un encuentro con el Señor. Y en este punto Dios estaba marcando un límite para el hombre, de decirle: ok, quédate ahí, no vayas más allá, porque le estaba diciendo: hay un límite para acercarse a mí, hay una forma para acercarse a mí. Obviamente después de eso le dice: quítate las sandalias, porque en el lugar que estás es tierra santa. ¿Por causa de quién estaba ahí? Y estas sandalias que tenía Moisés simbolizan esa inmundicia, no solo de Moisés, porque había tiempo atrás había sido asesino, había matado a un egipcio, después de ahí se huye y pasa 40 años ahí en Madián. No solo la inmundicia de él, sino también la inmundicia de toda la humanidad.
Y en este punto es donde Dios empieza a presentarse como un Dios santo nuevamente. Así que cuando Dios quiere trabajar con alguien, lo primero que hace es apartarlo y decirle cómo debe acercarse, consagrarlo para poder estar delante de su presencia. Ahora vamos a ver la intensidad de esta santidad y de esto que el Señor quería enseñar a nosotros, o en ese caso al pueblo de Israel. Y era en el libro de Levítico. Cuando vemos todo el libro de Levítico, vemos cómo el Señor empieza a enseñarle a su pueblo cómo debe consagrarse y purificarse para estar delante de la presencia de Dios. Porque Él es un Dios santo. Así que el Señor empieza a ser insistente, inclusive aparta una de las tribus, la tribu de Leví, para que ellos sean los ministros delante de Él, para ofrecer las liturgias, los sacrificios y toda la purificación que había que hacerse en ese momento. Pero fíjense que aún Dios sigue insistiendo en poder darse a conocer con este título de santidad, de santo. Ahora quiero resaltar, después de esto, dos encuentros importantes. El primero en Isaías y el segundo en Ezequiel, haciendo símbolo de algo que el Señor iba a hacer. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 6 y veamos allí. A partir del versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo: aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces aquí vemos a Isaías delante del trono del Señor, en ese lugar sublime, en ese lugar santo, donde estaba la adoración celestial, diciendo: Santo, Santo, Santo. Pero aquí lo particular en Isaías es que él se encuentra con esta santidad, se encuentra con esta persona de Dios, y él dice, él mismo: ay de mí. Él conocía las reglas, él conocía que nadie podía entrar al lugar santísimo, o nadie podía estar delante de la presencia de Dios sin haberse purificado, y si no se purificaba, pues moría. Y esto lo entiende Isaías, y obviamente no es por el entendimiento que él tenía, sino por lo que causaba la santidad de Dios en su corazón. Porque la santidad de Dios es como una paradoja. Él dice: yo soy santo, y lo vemos como algo bueno, pero cuando nosotros nos acercamos con esa inmundicia, con ese pecado, de esa naturaleza pecaminosa de Adán, obviamente para nosotros no es bueno. Pero él sigue siendo bueno y sigue siendo santo. Entonces para nosotros no es tan bueno, porque nos vemos expuestos a una inmediata muerte. Obviamente ya estamos en el nuevo pacto y es otra cosa, y vamos a ver eso también. Así que, pero no solo eso, sino que en ese mismo versículo, al final, en el 7, él dice algo importante. Él dice: he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. A mí lo que me llama la atención de esto es que el querubín toma este carbón del altar
y lo pasa en los labios de Isaías. Pero lo que como más específico es que viene del altar. Y justamente ese carbón que está en el altar, que debe ser el altar de sacrificio, es el que purificó a Isaías para que pudiera estar en la presencia de Dios. Y esto va a ser símbolo, como un símbolo profético de lo que iba a hacer Jesús con nosotros, en esa justificación para hacernos justos delante de Dios por su sangre. Entonces Dios en ese momento nos está diciendo a nosotros lo que dice el versículo 7. Y aquí toco tus labios, en este caso tu corazón, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero no me quiero quedar allí, porque esto es algo que voy a utilizar para más adelante. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel también tuvo un encuentro con Dios. Quizás no como el de Isaías, sí vio el trono, vio la adoración celestial, estuvo allí, pero no con la significancia que tenía en Isaías, cuando le dice, limpio de tus labios, te quito tu culpa, ya no tienes tu pecado. Ahora, en Ezequiel se presenta una promesa. Él tuvo muchos encuentros con el Señor, él tuvo muchas visiones con el Señor, y hace una promesa también futura para nosotros. Y eso está en Ezequiel 36. Del 23 al 28. Y dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Esto es una promesa impresionante. A mí cautiva mi corazón, porque lo que significa esto para nosotros es de vida o muerte. Pero lo más impresionante aquí, hermanos, es que Dios mismo está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a depositar mi Espíritu Santo en ti. Y esta es una promesa que está en Ezequiel para cumplirse en los tiempos postreros, de acuerdo al tiempo de Ezequiel, obviamente, ¿no? Porque cuando hablamos de los tiempos postreros, en este tiempo hablamos de la venida del Señor. Pero si usted se pone a pensar, oye, no sé, yo lo haría reflexionando. Oye, el Señor está diciendo aquí que va a darme de su Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es la mismísima, digámoslo así, esencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué quiero que veamos con estas dos porciones? La primera, en Isaías, simboliza esa justificación, como bien les dije, está limpiando la casa, nos ha hecho justos delante del Señor. Pero esta segunda promesa en Ezequiel, Él mismo nos está santificando adentro con su Espíritu Santo, en lo más profundo de nuestro corazón, para poder entonces estar en lo que Adán y Eva estaban en un principio, contemplando su santidad, contemplando su gloria. Quizás lo mismo que pasaba con David, que ese deseo crezca en nosotros por decir, solo quiero una cosa: contemplar tu hermosura. Y quizás yo no pueda describir bien a profundidad qué significa contemplar la hermosura de Dios, pero algo sí sé: la esencia misma de Dios está en nosotros, y Él nos va a enseñar eso. Simplemente tenemos que creerlo y tenemos que seguir avanzando en esto. Ahora, tenemos estas dos promesas que se cumplen en nosotros. Ya no depende el acercarse a Dios de las liturgias, de lo que decía el Levítico, de los sacrificios, porque estas dos promesas se cumplen en Jesucristo.
Amén. por la fe, obviamente, en Jesucristo. Y quizás lo que te digo es un poco tedioso, difícil de verlo, porque hay mucha tela que cortar, hay más promesas, hay más profecías sobre lo que el Señor iba a hacer con la iglesia, con el pueblo de Israel, y obviamente no da el tiempo quizás para abarcar todo eso. Y estos fueron los pasajes que Dios puso en mi corazón para poder llegar al punto que quiero llegar. Así que tenemos algo valioso, una de las cosas más hermosas de parte de Dios, esa cercanía con Él, esa comunión con Él. Ok, esto significa, hermanos, que al establecerse estas promesas en nosotros, esta específicamente de Ezequiel, Él nos hace santos. Amén. Ahora, esto el Nuevo Testamento lo va a describir como el nuevo nacimiento. Por eso dice en Ezequiel, en los versículos más atrás, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y les quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, antes de que llegara el Espíritu de Dios, antes que se hayan establecido esas promesas en ti, tú tenías un corazón de piedra, ajeno a las cosas de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, entonces se produce esa nueva vida, ese nuevo corazón para poder experimentar a Dios. Aquí hay un detalle, hermanos, porque Dios ha depositado algo perfecto en algo imperfecto. No sé, yo todavía siento que soy imperfecto. No sé si alguien aquí se cree perfecto. Bueno, no creo que estuviera aquí, sino que ya estuviera en el cielo. Pero empieza esa contradicción o ese conflicto en el cristiano de decir, bueno, Señor, tú me estás diciendo que somos santos, pero a la vez que somos imperfectos. Entonces, ¿cómo es esa contradicción? Es que es así, la Biblia lo describe así. Y quiero ilustrarte este conflicto así. Pasa la lámina, por favor. No sé, se me ocurrió hacerlo, quizás porque lo he aprendido así de mi pastor, y así se lo reflejo. Como decía Pablo, no me es molesto repetirle las mismas cosas. Así que cuando vemos esto es la obra que el Señor ha hecho en nosotros del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, con el espíritu del hombre, estaba muerto, Él le da vida. Viene para salvación de nuestra alma, y donde el Espíritu Santo empieza entonces a impregnar nuestra alma en un proceso de santificación. Pero cuando llegamos al tercer ciclo, que no está grande porque quiere decir que el cuerpo sea grande o algo así, sino porque no supe cómo centrarlo, lo tuve que hacer así. En el cuerpo habita aún la naturaleza pecaminosa, el pecado. Entonces, obviamente, muchos cristianos se encuentran en el conflicto cuando le hablan de santidad, cuando le dicen, mira, tú sabes que tienes que esto dice la Biblia. Sí, pastor, pero es que no puedo. Claro, primero no has entendido lo que ha pasado en el nuevo nacimiento, y segundo, es una lucha. Pero es una lucha ganada. Eso es lo genial de todo, esto es una lucha ganada. Entonces, en estas dos áreas, el pecado intenta apoderarse, o no apoderarse, sino que influencia esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza antigua, intenta influenciar aún nuestra alma para andar en nuestro pensamiento antiguo, en nuestra vida pasada. Pero el Espíritu de Dios también está luchando ahí para ganar tu alma y colocarte en línea con el corazón de Dios, con su santidad, con todas aquellas cosas que Dios ha demandado en su palabra. Pero aquí también hay otro detalle. Es un poco difícil explicar esto, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Aquí también hay otro detalle que depende, pienso yo, desde mi perspectiva, que depende ahora de la voluntad del hombre, de usted y de mí, poder andar o decidir andar en esos parámetros
andar en ese pensamiento, en ese sentir del Espíritu de Dios. Recuerde que la esencia misma que está en usted es la esencia de Dios. Es lo más sublime que hay. Y obviamente en esta carnalidad no lo vamos a ver. En este cuerpo, como decía el pastor, en este cuerpo animal, no lo logramos entender a cabalidad. Pero hay que creerlo. Porque con esta lógica humana de este mundo, no creo que lleguemos a entender la magnitud de lo que ha sido depositado en nosotros. ¿Sí estamos aquí? Gracias. Ahora, voy al punto central de este mensaje, porque como bien dice el título, se habla de conocer al Espíritu de Santidad. Y ahora me voy a abocar a hablar del Espíritu Santo, de este Espíritu de Santidad. Y me impresionó y decidí hablar de esto porque lo encontré en Romanos capítulo 1. Miles de veces lo había leído, pero simplemente ese título saltó de ese capítulo y dije, creo que esto es lo que tú quieres que hablemos. Y dice Romanos capítulo 1, el versículo del 4 al 7. Porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, amén, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Sí leí lo del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Okay. Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me impresionó que Pablo describa o dé este título del Espíritu Santo como el Espíritu de Santidad. Bien pudo haber dicho el Espíritu Santo, porque en Romanos 8 lo utiliza mucho. Dice, este mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también los levantará a ustedes en resurrección, parafraseando el versículo. Entonces hay algo importante en este título del Señor y en esto que ha depositado en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces a partir de este momento empezamos, en este entendimiento, empezamos a vivir para Dios por medio del Espíritu de Santidad. Si Pablo lo dice, hermanos, no voy a decir que vivir en santidad sea fácil, pero no es imposible. Es un proceso que es bien difícil porque obviamente estamos en una lucha, pero que es un trabajo arduo. Por eso le decía al principio, yo creo que Dios ha concedido al hombre, a la humanidad, que aún, o a su iglesia en este caso, porque para el que no conoce al Señor, no hay diferencia, pues sigue estando en tinieblas, sigue estando en su maldad, sigue estando en su pecado, Dios concede misericordia. Pero obviamente va para su iglesia, para los que tienen el Espíritu de Dios. Hay una voluntad entonces que Dios ha entregado para que usted camine en este Espíritu, en el Espíritu de Santidad. Y no es el Espíritu con E minúscula, sino con el E mayúscula. Amén. Como bien le dije, empieza la obra santificadora, la obra regeneradora en nuestra vida. Ahora Pedro va a hablar de este cuerpo mortal de esta manera en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que aquí les está haciendo muy específico y les está diciendo, mire, ustedes han sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, o sea, sin mancha, santa, sin nada que lo pueda corromper. Juan lo dice de esta forma también, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Así que esta obra santificadora involucra cuerpo, alma y espíritu. Obviamente en el cuerpo estamos esperando la promesa de la redención, estamos esperando ser revestidos en gloria, pero aún este cuerpo definitivamente
sigue siendo animal y pecador. Ahora, caminar esto es lo que nos va a ayudar a contemplar entonces esta hermosura de Dios. No quiero enfocarme en la hermosura de Dios, sino como esta santidad nos influencia a nosotros para vivir en ella. Ahora el detalle, hermanos, es que tú quieras rendir tu voluntad a Él para practicar su santidad. Ya sabes que tienes el espíritu de santidad, ya sabes que hay una voluntad de parte tuya que necesita rendirse delante de este espíritu para andar como Dios quiere que andemos. Así que, ¿cómo hago eso? ¿Cómo manejo eso? Bueno, sencillo, hermanos. Desde lo que yo sé, lo que yo he experimentado es simplemente comunión con el Espíritu Santo. Comunión con este espíritu de santidad. Sin comunión no puede haber santidad. Muchas veces utilizamos esta ilustración. Decimos, bueno, va a depender de quién alimentes más. Y yo creo que es muy válida, ¿no? Porque en tu decisión, en tu voluntad, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Romanos nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tomado por pecado. Entonces, obviamente, el tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con esta esencia de Dios, es lo que nos va a santificar para que estemos plenamente alineados a Dios. Esto es una parte, porque me bendice la prédica de Daniel cuando hablaba de esta parte de la ofensa, algo muy práctico, algo que se evidencia en todos nosotros, no es un secreto para nosotros que, como decía él, me dio mucha risa, que hay muchos picados entre nosotros. Sí, y yo diría muchos delicados también. Pero Romanos 8 nos da la respuesta para esto. Nos dice, Romanos 8:13, Pablo habla de esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Es una verdad que la leemos, la entendemos, pero que muy pocos de nosotros podemos vivenciar. Y obviamente, también como decía Daniel, hay que ver la raíz de dónde parte esto. Hay que ver la raíz del problema. Y quizás la raíz de este problema, de conocer el Espíritu de Santidad, para poder comprobar esa santidad, que por medio de esa santidad podamos ser transformados, es en la comunión. La falta de comunión con Él. La falta de conocer a este Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado todas las herramientas, porque nos ha dado su Espíritu, su palabra. Y vamos a agregar otra, por decir algo. También nos ha dado la experiencia de aquellos que ya han corrido el camino y que han dicho, esa palabra es verdad. Yo lo he comprobado en mi vida. Son miles de años que han transcurrido desde los apóstoles. Sin comunión no puede haber santidad, porque la única forma de vencer esa naturaleza es con este espíritu de santidad, con el espíritu de santidad. Cuando hablaba de la voluntad, pensaba varias cosas y bueno, el Señor me traía a la mente varios versículos, porque obviamente hemos escuchado que el Espíritu de Dios es una persona, es alguien que decide, es alguien que piensa, es alguien con el que podemos entablar una relación, una conversación. Nosotros hablamos, Él nos contesta. Pero así como esto es bueno, o como sabemos esto, yo creo que también la otra parte debemos saberla. Y es que si tú no rindes tu voluntad, si tú no estás dispuesto a rendir tu voluntad al Espíritu de Dios, entonces estás haciendo una cosa, estás resistiendo al Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 7, versículo 51. Este es Esteban hablando. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres
así también vosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos resistido al Espíritu de Dios? Esto es un discurso que Esteban le está dando a los judíos, porque obviamente su corazón de piedra no les permitía ver esto, pero era tal la dureza del corazón que no dejaban que el mismo Espíritu, con la palabra que ellos conocían, pudiera ministrar. Y algo particular de esto es que se hacían sordos a la voz de Esteban, o sea, no a la voz de Esteban como tal, pero a la voz del Espíritu. Y por eso Esteban les dice: tardos en oír y circuncisos de corazón, resisten al Espíritu Santo. Esta palabra para mí cayó tan pesada y yo decía: ay, Señor, ¿cómo muchas veces te hemos resistido? ¿Cómo muchas veces hemos dispuesto otras cosas en nuestra propia opinión, en nuestra, obviamente nuestra naturaleza caída, para poder obtener de estas cosas de Dios, obtener la profundidad de Dios y poder caminar en esa victoria, en experimentar esta victoria en Cristo Jesús? Entonces, mejor dicho, 1 Tesalonicenses, Pablo también nos habla, nos dice: no apaguéis al Espíritu. Efesios también lo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, hermanos, caminar en este entendimiento, caminar conscientes de esto, obviamente nos hace libres de alguna forma. No para decir: bueno, Señor, ven y haz. No, nos hace libres o nos impulsa a seguir buscando, a seguir profundizando, aún a pesar de las debilidades, sino teniendo la certeza de que ya tenemos la victoria en el Señor. Ok, Señor, definitivamente, y es algo que yo siempre le digo al Señor: ¿sabes qué? Soy débil. Soy débil. Y muchos de nosotros no reconocemos esa debilidad. Muchos de nosotros: no, yo puedo. No, hermano, no se confíe en su naturaleza, no se confíe en su mente. No se confíe de usted, confíese del Señor y de su palabra. Cuando no nos sometemos a Dios. Por eso pienso ahorita, ¿no? Me acuerdo que Ronaldo decía algo: el tema de venir a la intimidad con Dios no es una opción, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que mover. Porque pienso, si tal es la magnitud de Dios, en su santidad y en su severidad con las cosas, aún un día que dejemos de orar es significativo para nuestro corazón, para nuestra alma. Aún un día que desperdiciemos o tomemos una mala decisión puede ser lo peor o la peor decisión de tu vida. Porque, ¿sabe qué pasa, hermano? Hebreo nos dice que en ninguno se halle un corazón de incredulidad, para que no caigan en el engaño del pecado. Y el engaño del pecado es tan sutil, de esta naturaleza, que usted no se da cuenta. Usted piensa que es lo más normal del mundo. Pero es tan sutil que por más que le presenten, la lógica que le presenten, por más que su pastor se siente con usted y le diga: ¿sabes qué? La palabra dice esto, Entonces, no, es así, eso no es así porque yo no lo siento. Ese es el engaño del pecado. Eso no es así porque yo no lo pienso. Ese es el engaño del pecado. Tú piensas que estás bien en tu propia opinión. Tú piensas que lo estás haciendo bien, que no has hecho nada malo. Pero cuando lo ves a la luz de la palabra, resistes al Espíritu Santo, porque no hay una rendición de decir: sí, lo hice mal, me equivoqué, pequé, fallé. Restáurame, Espíritu de Dios, para volver entonces a estar donde debería estar. Esa es la gracia de Dios. Esa es la oportunidad de Dios a todos nosotros. Entonces tú decides si tomas ese camino o simplemente lo desechas. Gracias a Dios. Por eso decía Pablo, dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice al final de Romanos 7: gracias Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice: gracias, Señor, por Jesucristo.
Gracias que me limpiaste, porque si no, fuera un cementerio toda la tierra. O sea, cosas que pienso. Fíjense, el Espíritu Santo. Y es primera vez que yo hablo de este tema, porque este tema es un tema que le encanta a mi hermano Ronald, y yo sé que le apasiona, ¿no? Pero digamos, no es hasta que Dios viene a tu vida, a tu corazón, y empieza a mostrarte estos tesoros y empiezas a valorarlos. Y ahora entiendo quizás un poco más de esta persona del Espíritu Santo y lo que hace en medio de la iglesia, lo que hace en nosotros. Mire, Él es el médico por excelencia. Él es perfecto para curar todo mal de nuestro corazón. Él es el único médico por excelencia de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra maldad. Porque Él cura la mentira, el orgullo, las rabias, nuestra misma voluntad, la doblega. Me bendice eso que decía Daniel. Dios mismo pone esa llaga ahí para que como que, ok, ¿qué vas a hacer, Joseph? ¿Te vas a echar para atrás? ¿O le vas a para adelante a ver si pides perdón? ¿O qué es lo que vas a hacer? Digámoslo en criollo, ¿no? Es así. Ese es nuestro Dios. A veces lo encajonamos porque tenemos un concepto de la santidad de Dios no erróneo, sino muy pequeño. Porque pensamos que la santidad de Dios simplemente es hacer actos de consagración muy elevados. Ejemplo, bueno, yo ayuno 5 días sin agua. Wow, hermano, qué santo eres. Yo vengo al salón de oración todos los días. No, y no solo me quedo las 2 horas, me quedo a 6 horas. Muy bien. Externamente, sí, bien, pudiéramos decir que estás en santidad. Pero cuando vemos con una lupita y cuando examinamos, hay otras cosas que dicen, no es así. Eso no es santidad. El concepto de santidad de Dios va mucho más allá, que involucra todo lo que, bueno, vamos a ver más adelante qué otras cosas involucra. Pero no solo eso es santidad. No se encierra solo, como a veces pensamos, en temas de fornicación, en temas de mentira, rabia, odio. No. Involucra muchas cosas, toda nuestra vida. Ahora, también pensaba otra cosa, dice, el Espíritu de Dios no obra en nuestra vida para vivir en esa santidad fuera de la palabra de Dios. Pensamos que se nos va a presentar algo sobrenatural en nuestra vida. Puede pasar y va a ser una bendición. Pero sobre eso natural sigue prevaleciendo la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios se va a sujetar a esa palabra. Sí, se va a sujetar a esa palabra. Para honrar la santa palabra de Dios. Pensaba esto también. Efesios nos habla de la armadura de Dios. ¿Sabe que la armadura de Dios tiene una espada? Y dice Pablo que es la espada del Espíritu. Antes de esos versículos está hablando los principados, las potestades, ¿cierto? Aquí todos son eruditos, aquí todos saben Efesios. Amén. Pero yo pensaba, ok, esta armadura es para los enemigos, para protegerte de las acechanzas del enemigo, ¿no? Según Efesios 6. Pero ¿qué tal si esa espada es para ti mismo? Porque dice que es la espada del Espíritu, no dice que tu espada es la espada del Espíritu, así que Él decide cómo utiliza esa espada. Y yo pensaba esto y decía, bueno, pero es que sí, es que esa espada es para nuestro enemigo, para esta carne, para esta naturaleza, que penetra hasta lo profundo para discernir los pensamientos, hasta los tuétanos, y cierra los pensamientos, los separa.
lo que quiere el Espíritu a lo que quiere tu pensamiento, y te hace entender. Y eso es impresionante. Entonces, otra de las cosas que involucra la comunión con el Espíritu de Dios no es solo el tema de orar, sino que va a utilizar su espada para darte entendimiento. Tenemos que abrazar la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de eso. Esa espada hiere tu carne, hiere tu orgullo. Otra cosa que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, nos dice Romanos, que va a vivificar esa palabra en nosotros. Esto es algo también que pensaba, muchas veces podemos saber y podemos conocer, pero eso no quiere decir que vivamos esa verdad. Eso no quiere decir que estemos caminando en esa verdad. Puedes saber de toda la Biblia, los versículos para arriba y para abajo, Apocalipsis, las trompetas, los sellos, pero si el Espíritu Santo no vivifica esa palabra en tu vida, va a quedar aquí nada, vale, va a quedar en la mente. El Espíritu Santo vivifica esta palabra. ¿Cómo debo orar? Sí, debes orar. Señor, vivifica esta palabra en mí. Déjame doblegar mi voluntad para que esa palabra, ese rema, se haga esencia en mí y yo poder caminar en eso. Entonces ahora vemos que la santidad no es solo lo que nos dice Gálatas en las obras de la carne, sino que va mucho más allá. Contempla toda la palabra de Dios en esencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Esto es tremendo, hermanos. De verdad que yo espero que el Señor edifique su corazón en esto y usted pueda anhelar esto. Desde mi experiencia, creo que no quiero hablar de mí, pero simplemente quiero contarle mi experiencia, no es para vanagloriarme o algo. Yo he tenido muchas caídas. Yo he sido débil, el pastor conoce mis debilidades, mis amigos conocen mis debilidades. Nunca he pretendido presentarme como alguien perfecto. Pero siempre he sentido de parte de Dios esta palabra. Y la voy a compartir con usted. Quizás sale del contexto de lo que estoy hablando. Pero el Espíritu Santo, el Señor, siempre me decía, mantente fiel. Mantente fiel. Quizás en mi poco entendimiento, decía, bueno, simplemente el Señor, entendí esto del Señor y bueno, ok, yo lo hago, no sé qué va a pasar, yo sé que no soy digno de... No sé si me entiendes. Es que cuando usted se presenta delante del Señor y usted entiende su condición, es difícil no humillarse delante del Señor. Pero Él siempre me impulsó, Él siempre me animó, me dijo, mantente fiel, sigue adelante, aún a pesar de la caída. Sigue perseverando. Y yo creo que eso es una palabra que el Señor quiere ministrarte hoy. Sí, eres débil, el Señor sabe que eres débil, que eres quejón, que eres criticón, que se te van los ojos. Él conoce todo eso. Pero yo creo que lo que el Señor quiere decirte hoy, hablándote del Espíritu de Santidad, es mantente fiel, sigue perseverando, no te rindas, que en su debido momento el Señor va a hacer la obra. Amén. Para terminar, quiero darte otra perspectiva de la santidad, de la que conoces. Digamos que un momento un poco más práctico. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Va a ser un poco largo, pero
que esto también, el Señor, el Espíritu de Dios nos ministra en nuestro corazón para andar en esto. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tenga en su mente santidad. Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence el bien con el bien del mal. Dígame si esto no vuela a su cabeza en el concepto de santidad. Esto también es vivir y andar en la santidad del Señor. Esto es la iglesia, en esto debemos caminar todos nosotros. Porque Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No depende de ti, depende del Espíritu de Dios. Pero si te rindes, ahora hay una bendición más, y obviamente no nos vamos a meter allá. Pero una vez completada esta obra en nosotros, vendrá el día de redención, nuestro anhelado día. Esta carne se va, esta carne animal desaparece y empezamos a Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra esperanza. Usted no es santo, usted no lucha por una santidad, obviamente para agradarle a Dios. Pero cuando venga el príncipe de los pastores, cuando venga nuestro rey, nos hay irreprensibles. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este es el corazón de Dios para su iglesia. Este es el corazón para los llamados a ser santos. Ustedes, la esperanza de gloria. Glorioso. Alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Los tres. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a tener un momento de ministración. Si hoy tienes que confesar, si hoy tienes que decirle al Espíritu de Dios: te he fallado, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, te concentres en la persona del Espíritu de Dios. Él está aquí, hermano.